Continuamos aquí en Tele Santo Domingo. Suscríbase a nuestra plataforma. Claro que sí. Acompáñenos en Ojalá.do y en Tele Santo Domingo. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley Nacional de Estrategia Nacional de Desarrollo, de 2010. Esa es una ley que venimos pelechando, como dice el pueblo dominicano, con ella desde hace ya 14 años. Y se ha modificado, etcétera, pero se ha actualizado a 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene una serie de elementos que son de planificación, como lo dice, planificación nacional del desarrollo. Quien no quiera improvisar tiene que sujetarse a esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que fue consensuada aquí con todos los sectores de la vida nacional, los empresarios, la sociedad civil, la que no sé qué, en fin, el Estado, el gobierno, los partidos intervinieron. Y esa Estrategia Nacional de Desarrollo es lo que tiene que seguir cada gobierno, pero eso es lo que no entiende el Partido Revolucionario Moderno, que se llama moderno, pero que no es moderno nada, y ustedes lo saben, porque no es un partido donde se funcione de manera unificada, etcétera, con proyectos y planes nacionales. Ahí cada quien tiene un plan particular. Cada quien tiene un plan particular y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, porque cada quien llega con su agenda y a hacer sus negocios. Lo hemos visto. Por eso se desmadra todo. Por eso se desmadra, se sale de madre, de cauce la economía dominicana. Cada vez que esta gente llega ahí, porque no hay un proyecto nacional ahí. No, señor, no lo hay. Y resulta que en América Latina la presión tributaria, por ejemplo, debe rondar el 20%, 20-21%, según los informes de las instituciones que tienen. Y República Dominicana hasta hace poco anda con una presión tributaria de un 14% que debe haber llegado recientemente al 16 o el 17, pero lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo es que nosotros debíamos estar al 2014, debíamos estar en una presión tributaria entre el 18 y el 20% para llegar a alcanzar América Latina, que rondaba el 21%. ¿Qué pasó? Bueno, ocurrió que eso no se pudo conseguir, entre otras cosas, ¿por qué? Por la oposición que hizo ese partido que hoy está en el gobierno y que sin embargo ahora nos quiere encajar una reforma tributaria abusadora, una reforma tributaria que penaliza a los más chiquitos, que desarticula la inversión privada, que crea problemas en la zona franca, que crea problemas hasta la ley de cine, hasta el cine, hasta los proyectos de cine que se comenzaron a ejecutar en los gobiernos del PLD, porque la ley de cine es una ley de los gobiernos, de los primeros años de gobierno del PLD, es decir, de los gobiernos del doctor Leonel Fernández. En uno de esos gobiernos se aprobó la ley de cine y ahí se comenzó a trabajar con la ley de cine y se ha seguido trabajando y se ha continuado el desarrollo de ese sector que ahora este gobierno se propone también afectar. Hasta eso lo afecta. No son las zonas francas nada más. No es solamente la zona del sector turismo, etcétera. No. Y el problema, como lo advierte la Asociación de Industria de la República Dominicana, que dice, pero es que no ha habido ni siquiera consenso, esto no se ha discutido con nadie. ¿Dónde está el Consejo Económico y Social? ¿Dónde está? ¿Dónde está el presidente o el coordinador de ese Consejo Económico y Social que ya tiene 4 años ahí, ese Consejo Económico, todos los 4 años que van de la administración Abinader, más lo que está comenzando ya, más los 2 meses que ya lleva,
¿Dónde está? Que no se discutió ahí. No se discutió ahí esta reforma tributaria, esta reforma fiscal, esta modernización que no tiene nada de modernización, porque lo que sí tiene es de regresión, es de echar para atrás todo lo que se ha conseguido, porque además carga sobre la clase media, carga sobre los pobres, carga sobre los consumidores y por lo tanto, al cargar sobre los consumidores, carga en contra del mercado también. Va en contra del mercado y por lo tanto lo que está llamando es a la recesión económica, lo que está llamando es a la ralentización, es a hacer más lenta la economía. A eso es que está llamando esa reforma. Hay que recordar que en el 2013, 2012, 2013, el presidente Medina tuvo que hacer algunos parchos fiscales para poder continuar desarrollando todo lo que había que hacer y darle el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, comenzar la construcción de más de 25,000 nuevas aulas y continuar con todos los proyectos que se llevaron a cabo. Todos, que fueron muchos, la ampliación del metro, la construcción del primer o de los primeros teleféricos en la capital, continuar y casi terminar con los elevados que faltaban y los soterrados que faltaban, continuar la modernización de la estructura, de la infraestructura a todos los niveles de todo el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, la instalación del 911, la remodelación de 60 hospitales a nivel nacional, la instalación, el comienzo de la construcción de los centros CAID para la discapacidad, de las estancias infantiles, el plan era llegar a 150 para tener una estancia infantil en cada uno de los municipios del país. La modernización de la compra, etcétera, de los medicamentos, de Promesecal. Todo eso se hizo sin llevar a cabo una reforma como la que plantea este gobierno, que es una reforma abusadora, traidora, que apuñala por la espalda a la gente. Claro que sí, después de haberle dicho que no hacía falta ninguna reforma fiscal, que lo que había era que corregir el derroche. Ahora que sí hay que corregir derroche, porque este gobierno ha derrochado dinero como nunca antes se había visto en la historia de la República Dominicana. En la historia del derroche, que lo ha habido, debe haberlo habido en algún momento, pues la historia del derroche es la que tiene el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Luis Abinader. Este es el gobierno que más dinero ha manejado en la historia de la República Dominicana y hay que repetirlo. Este gobierno ha manejado más de 6 billones de pesos, no lo había manejado nadie nunca, pero además este gobierno ha manejado más de 30,000 millones de dólares en préstamos. Esto no tiene nombre lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Todo lo que se hizo antes se hizo con una presión tributaria que rondaba el 14%, el 15% cuando más. Este gobierno quiere llevar la presión tributaria a donde la ha llevado con el derroche que ha tenido y no ha construido, no ha hecho lo que tiene que hacer y lo que ha hecho es deteriorar los servicios públicos. No puede seguir este derroche y el pueblo no puede apoyar, no puede aprobar, no puede aprobarle a este gobierno esa reforma fiscal que es un abuso, que es un crimen, que es una traición. Ya vimos en Santiago la protesta que hubo. Se está movilizando la gente en la calle, los cacerolazos, las marchas. Claro que sí, no puede ser. Este gobierno no puede seguir con las manos sueltas, haciendo lo que le da la gana, aunque tenga el control que tiene en el Congreso y aunque tenga la mano rota que tiene, porque es un gobierno manirroto. Es un gobierno manirroto que ha desperdiciado, que ha regalado, que ha corrompido a cuanta gente ha podido, regalando pensiones, regalando esto y regalando lo que no es suyo. Porque usted no está regalando lo que no es suyo entre sus compañeros de partido.
No, usted está regalando lo que es de todos, lo que es del pueblo dominicano. No puede ser, no puede ser. Esa reforma no puede ser. Es la realidad. Diga. El pueblo dominicano ha dado muestras de gran espíritu democrático, ha dado muestras de que cada vez que se le convoca a procesos electorales, los realiza, participa en ellos y, bueno, toma decisiones. La gobernabilidad ha sido, si se quiere, el ingrediente o el resultado de toda esta voluntad popular de que la nación avance con el consenso de la mayoría y sin que se generen problemas de gobernabilidad. Es decir, que se mantenga la institucionalidad por encima de todo. Eso le ha garantizado al país, bueno, vender una imagen de que no solo lo tiene todo, sino que tiene por encima de todo gobernabilidad. Y de que aquí hay un manejo macroeconómico que favorece no solo a la población dominicana, sino el ingreso de inversiones extranjeras que bien ponderan o valoran la gobernabilidad, la tranquilidad con que se puede invertir y seguridad que se le debe garantizar a los inversionistas extranjeros y nacionales. Hay un tema con esto de este proyecto de reforma fiscal, que en esencia, por mal formulado, porque es un proyecto, como ya ha dicho una importante técnica del sector de la Dirección General de Impuestos Internos, por así decirlo, la señora Montaz, y otros economistas importantes, es un proyecto de mango bajito. Es decir, que se formula para que la carga recaiga en los sectores de la clase media y los trabajadores y trabajadoras del país. Un proyecto regresivo en el sentido de que no contribuye a una mejor redistribución o distribución de las riquezas que genera la sociedad dominicana anualmente. Eso nos pone de cara, naturalmente, a un tema de gobernabilidad. Porque si el pueblo dominicano acepta que el Congreso, cuya mayoría absoluta la tiene, es el Partido Revolucionario Moderno, si ese Congreso aprueba como pretende ese proyecto de reforma fiscal, al pueblo dominicano se lo lleva a quien lo trajo. Porque es no solo absurdo, abusador, sino de hecho impracticable. Alguien, aparte de los excesos en general que tienen que ver con gravar con el ITEVI prácticamente todos los productos de consumo masivo, de producción local y de producción extranjera. Para muestra basta este botón. De lo que se trata es de hacer que el pequeño o la pequeña emprendedora de nuestros barrios, como por ejemplo el llamado sector salonero, las mujeres que ponen en su casa un salón de belleza, que compran equipos mínimos y que con eso se ganen la vida, bueno, pues pasarían a estar grabados
tendrían que pagar impuestos. Y si, bueno, un corte de pelo que le costaba 200, 300 pesos a la gente, va a tener que pagar el 18%, ¿verdad?, del IVA, le llaman ahora. Es decir, y eso naturalmente, cuando se habla de que si esa persona, esa salonera, logra reunir más de 52,000 pesos con su actividad económica, pues también tiene que presentar declaración jurada. Por lo tanto, todo esto tiene que bancarizarse, tiene que formalizarse y al final también tiene que pagar más impuestos en función de los ingresos. Y uno pregunta, bueno, eso es tan absurdo como que se le va a cobrar o se le pone impuesto de IVA al salchichón que usted compra en un colmado. Al salchichón que se compra en el colmado. A la chuleta ahumada que se vende en los colmados del país, se le va a cobrar el IVA. Entonces, ¿quién va a calcular el IVA de esa libra de salchichón o de embutidos en general o de chuleta ahumada? Y vaya usted a saber, el consumidor va a tener que pagar lo que diga el colmadero, que es lo que le corresponde a la media libra de salchichón o a la media libra de chuleta ahumada por concepto del IVA. Pero, ¿y quién le va a cobrar al colmadero ese IVA? Eso simplemente se va a traducir en que el consumidor tendrá que pagar no se sabe cuánto más por la libra que esté consumiendo de lo que sea, pero eso no va a ir a parar al Estado. No hay forma de recaudar esos impuestos. Eso es verdaderamente un absurdo. De eso no se corresponde con la realidad social dominicana, con la realidad que contrasta a cualquier criterio arbitrario, que es la de que nuestra economía es ciertamente una economía informal, que eso que se llama la economía formal no es más que una parte de todo el tejido económico y productivo del país. Y que aquí hay un 60% de informalidad. Y entonces, vaya usted a saber qué es lo que esta gente está produciendo. Un proyecto que parte no sé de qué tipo de realidad social, que marca a la salonera, que es una pequeña emprendedora, que el Estado financia incluso a través de programas tipo Solidaridad, como lo hizo el gobierno de Danilo Medina, porque es una manera que tiene también el Estado de fomentar las capacidades productivas de quienes, si no fuese así, estarían simplemente excluidos y tendrían que pasar a ser técnicamente pobres de donde han salido, de la pobreza, como resultado de una estrategia nacional de desarrollo, como ha mencionado Ramón. Pues resulta ser que no, esto es regresivo en todo el sentido de la palabra. Parece que se proponen excluir a más personas del engranaje económico, del círculo virtuoso de la generación de riqueza. Todo por el interés de captar más ingresos. ¿Para qué? Para satisfacer una voracidad que se ha traducido en incremento de la nómina pública, en pensiones de cualquier cantidad de dinero y para cualquier cantidad de gente, de compañeritos o de lo que fuese, y para despilfarrar un dinero que ellos decían por demás, y lo dijo el presidente varias veces, que a ellos los chelitos les rendían. Resulta ser que no les rinden tanto, sino que ellos quieren quitarle a la población aún mucho más. ¿Qué resulta? Que esto conduce a un clima de ingobernabilidad en el país. Y lo que tenemos que hacer todos, ciudadanamente hablando, es impedir que ese Congreso haga lo que les dé la gana,
aprobando no solo esos proyectos de la reforma fiscal, sino otros tantos más que están ahí en el mismo saco, por así decirlo, impidiéndole a ellos, a los diputados y senadores de la República, que cometan este crimen contra la mayoría de los dominicanos. No se va a salvar un solo clase media, no se va a salvar un solo pobre de este país de los efectos nocivos que tendrá esa reforma fiscal si se llega a aprobar. Y realmente una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Porque veremos llegar al diablo, pero probablemente lo verá también con nosotros el gobierno. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.